Masaje para el bruxismo. Lleva tus dedos pulgares justo debajo de la mandíbula y vas a comenzar a deslizar con los nudillos de tus dedos ubicados justo ahí delante de la oreja. Vas a comenzar a deslizar hacia abajo cada vez que abras la boca. La lengua la vas a dejar apoyada en el paladar cada vez que tus nudillos deslicen con una presión moderada hacia abajo. Este movimiento lo vas a repetir 10 veces. Orbicular de ojos. Vamos a ubicar los dedos índices justo en el centro del lagrimal y comenzamos a deslizar un dedo hacia arriba y el otro hacia abajo, un poquito en dirección diagonal. Con una presión moderada vamos a repetir este movimiento 10 veces. Como segunda técnica, vamos a realizar efecto caminante sobre el párpado superior. Vamos a deslizar hacia arriba, bien hacia arriba, ese párpado superior, deslizando primero el dedo índice y luego el resto de los dedos. Índice y luego el resto de los dedos. Si te cuesta realizar el caminante con tus dedos, solo realiza un deslizamiento simple hacia la naciente del cabello, levantando bien ese párpado superior, repitiendo este movimiento 10 veces de cada lado. Continuamos con la técnica número 3, elevando el párpado superior y manteniéndolo fijo. Luego, con el dedo medio y anular, comienzas a hacer movimientos circulares. Comienzas por la parte baja de afuera hacia adentro y cada vez que pases por la parte inferior del ojo, guíñalo. Esto lo vas a repetir 10 veces. Como cuarta y última técnica, vamos a planchar y levantar. Con una mano levantas el párpado superior y con la otra planchas esas patas de gallina. Planchamos, elevamos, planchamos, elevamos y así lo repites 10 veces. Entrecejo. Con tus dedos pulgares e índices vas a agarrar y a presionar justo en esta zona, colocando tus dedos pulgares en todo el inicio de la ceja y el dedo índice por encima. Vas a presionar y hacer movimientos inversos con tus dedos, así como un zigzag. De esta manera vas a comenzar a sacar ese espasmo muscular en esta zona. Esto lo puedes repetir de 5 a 10 veces. Seguimos llevando la cabeza ligeramente hacia adelante para trabajar con el nudillo del dedo índice. De esta manera vamos a comenzar a realizar 10 movimientos circulares hacia un lado y 10 movimientos circulares hacia el otro lado. La presión debe ser moderada, es decir, ni superficial ni tampoco para lastimar. Se debe sentir entre el placer y el dolor, ya que en esta zona se acumula mucha tensión. Ahora, como tercera técnica, vamos a realizar movimientos alternos con los dedos pulgares. Deslizamos un dedo, luego el otro, un dedo, luego el otro y así sucesivamente. La presión debe ser moderada, es decir, se debe sentir, no debe ser superficial. Repito esto para que lo tengan en cuenta, sobre todo porque es una zona que se tensa muchísimo. Esto lo pueden repetir fácil de 10 a 20 veces. Finalizamos realizando esta cuarta técnica para el entrecejo, trabajando con la palma de nuestra mano, haciendo un movimiento hacia los lados tipo zigzag, zigzag y deslizamos hacia arriba. Este movimiento zigzag se debe realizar con presión y cuando deslizo hacia arriba, deslizo con fuerza. Esto lo vas a repetir 10 veces.